episodio de Conversaciones. Ahora me complace mucho presentar a este invitado. Es un amigo de muchos años. Le hemos seguido su carrera en el mundo del deporte. Ahora lo combina con el mundo empresarial y me satisface mucho, después de un buen tiempo de no verle, sostener este conversatorio con Marcos Díaz. Bienvenido. Un gusto tenerte aquí. Saludos, Roberto Ángel. Qué placer tener esta invitación de tu parte y llegar a tu público a través de esta conversación Claro tan que sí, interesante. claro que Para mí sí. es un honor. Marco, yo quiero iniciar la conversación e irme al origen de las cosas, irme al origen de tu propia vida. Esa inquietud de el deporte, de el tema de la natación, a principio, eso surge bajo qué condiciones en tu primera infancia. ¿Cómo ocurre eso? Mira, no es mi caso, mi vida, no es el caso de que desde niño le encantaba el agua y lo No, pusieron en natación. Nada que no, ver, todo nada lo que ver. contrario. Fue una recomendación médica. Okay, Fue a razón de mi fuerte crisis de asma, okay. siendo bien pequeñito, que mis padres desesperados, para aquel momento y aquella época se empezaba a recomendar la natación para, junto con el tratamiento médico, sobrepasar las fuertes crisis. Estamos hablando de, ¿qué edad tenías tú? Yo tendría ya para 5 o 6 años. 5 o 6 años. Exacto, entonces... Pero hasta ese momento no tenías contacto con el agua, no tenías contacto con la piscina, más allá que irte a un resort. Coincide el hecho, coincide tres elementos. El primero, principal, es la recomendación médica, ¿no? Okay. Era un tema, literalmente, vamos a buscar calidad de vida y la natación va a ser el complemento de las medicinas de fuertes crisis de asma en mi infancia. Okay. Ya después entonces se combina el segundo punto, el hecho de que, bueno, estamos en una isla, imagínate cualquier lugar donde te topas con una piscina y lo que para cualquier padre es poner su niño en natación y darle tranquilidad, ¿no? De que no vaya a ahogarse, era un elemento importante, pero el tercero también fue, unos meses más adelante, mis padres, que ninguno de los dos fueron deportistas de infancia ni juventud, sí entendían la importancia del deporte en la crianza. Ellos sí entendían la importancia del deporte practicado de manera sistemática, del deporte organizado y competitivo en la edad infantil y juvenil. Entonces, a razón de la elección de natación por tema médico, entonces yo y mis hermanas acabamos en las piscinas. Perfecto. Pero ¿cómo se da el disfrute de la piscina como un elemento esencialmente de diversión y se convierte ya en el rigor de un entrenamiento, en el rigor de una clase y en el rigor disciplinario que entraña el deporte? Mira, Roberto, la natación es un deporte muy sacrificado. Tú juegas tenis, juegas fútbol, juegas baloncesto, juegas voleibol, no juegas natación. Entonces, en sí, el deporte para un niño no es un juego. No es un juego. Entonces, se tienen que dar unas condiciones para que el niño se mantenga en esa práctica continua y disciplinada de un deporte que no se juega, que no es necesariamente el más divertido. Viene la disciplina de la casa. Miren, están en natación y para mejorar y competir en un mes hay que entrenar, ¿no? Y pero, perdón que te interrumpa. Lo que pasa es que quiero construir todo el proceso evolutivo desde el día 1 hasta verte ya en las grandes competencias. Pero ¿cuándo se toma la decisión de darle carácter a un tema que originalmente era médico? Pero totalmente, en el momento en que, bueno, ya está en natación por el tema médico y no puede ser un tema de que vayas una vez a la semana, sino practicarla. Y entonces, para hacerte muy específico, a donde yo voy por primera vez, lo recuerdo como hoy. Recuerdo a la edad de 6 años, ese día que por primera vez mi mamá me lleva con mi hermana, agarrado de mano, a la piscina del Centro Olímpico, ¿ok? A tomar mi primera clase formal de natación. Luego, días después, no recuerdo nada, pero recuerdo ese día por los gritos que yo di. Ok. Ok, porque me soltaban en una piscina de ¿Qué pocos tiempo metros. pasó para tú entender o tu madre asumir, ya él sabe nadar? Sí. Esa primera fase, ¿qué tiempo? Sucede que para finales de los 80, principios de los 90, el deporte de natación en República Dominicana era un deporte muy grande. Sobre todo las competencias de edades infantiles y juveniles eran primeras planas en los periódicos de la República Dominicana. Nada más por hablarte del Distrito Nacional teníamos más de 6, 7 clubes de natación. ¿Ok? Casa de España, Naco, Arroyo Hondo, Aquaflamber, Country Club,
Club H, Paraíso, Los Prados, y sigue una lista. Hondo después. Exactamente, y sigue una lista. Así que existía como una especie de movimientos de scouts. Iban de una especie de fiebre había alrededor del tema. Iban los entrenadores o asistentes entrenadores de esos clubes al Centro Olímpico a ver quién estaba allí tomando clase de natación para invitarle a formar parte de su equipo de natación. Ahí te invitan. Ahí nos invitan al Club Casa de España, que es donde hacemos yo y mis hermanas, y en mi caso, toda nuestra infancia y parte de mi juventud, la adolescencia, ya no solamente tomando clase de natación, sino posteriormente pasando al equipo del Club Casa de España, equipo de competencias. Entonces decía que tenían que combinarse dos elementos más, ya que no era tan divertido, era que tuviéramos un ambiente, como se creó en el Club Casa de España en esa época en que me tocó, donde había muchos nadadores y había un ambiente muy que te contagiaba. O sea, en mi caso yo un ambiente colectivo, de camaradería, de grupo, de integración. Donde a mí me motivaba prepararme para ir al entrenamiento de natación, más quizás por ver a mis amiguitos. Claro. Y obviamente ahí me tocaba 1 hora y media, 2 horas de natación. Hay una pregunta que no puede quedarse aquí. Sí. Y en esa época y en ese contexto de la Casa de España, ¿qué elementos reunía ese entrenamiento, esa clase ya tú en el equipo de natación? ¿Qué es un entrenamiento de natación? Bueno, un entrenamiento obviamente ya, uno de los elementos que te da el deporte es que te inspire a conquistar metas. Entonces, tú entrando en la escuelita de natación, pasas a lo que le llaman el pre-equipo y tú sueñas con algún día ser parte del equipo. Los elementos motivacionales están allí. Tú entrenas en un horario distinto, tus prácticas son más cortas, son más suaves, pero tú ves que cuando le dicen salgan del agua, tú ves que llegan los atletas más fuertes, con su cuerpo, con los trajes de baño, que a ti no te toca porque esos son los del equipo. Y eso te motiva a que el entrenador te diga, si te sigues esforzando, podrás ser parte del equipo. Y son elementos preparados para que el jovencito, entonces cuando llega y le da la noticia de que es miembro del equipo, eso es un gran logro. Las competencias, los entrenamientos son diarios, es un deporte muy sacrificado. ¿Cuáles eran tus fortalezas y tus debilidades como nadador en esa primera época? Esa época de natación en piscina, yo era un nadador muy disciplinado, ¿no? Se desarrollaba en mí ese deseo férreo de ganar, vamos a decir, la competitividad, ser competitivo, se alimentaba constantemente, querer mejorar, y el hecho de que estaba dispuesto a pagar el precio, a sacrificarme, ¿no? A poner los entrenamientos. Y era un nadador de piscina donde me tocaba nadar una gran variedad de estilos, de eventos. Exactamente. Sabes que está el dorso, el libre, la mariposa, el pecho. Yo era un nadador completo porque me tocaba competir, no nada más en un evento. Pero ¿tenías algún fuerte de manera particular? ¿Cuál se te daba mejor? Bueno, ya en la adolescencia, mis dos estilos más fuertes, que fue con el que hice equipo nacional de piscina, en grupo de edades, fue el libre y el dorso, ¿no? En el libre, en el dorso, inclusive, parte de un relevo que ganó medalla en campeonatos interislas. Un elemento extraño, en mi caso, que es que a nivel profesional me hice nadador de ultradistancia en aguas abiertas, pero en piscina nunca hice los nados de distancia. ¿Por qué? Nunca se nos pasó por la cabeza, mientras estaba en los nados de piscina, experimentar en los nados de 400 o 1500, que son los nados largos en piscina. 1500 metros, un nado de menos de 20 minutos. Fue algo extraño porque nunca se me identificó físicamente. No hubo una iniciativa para hacer eso. No hubo una iniciativa ni identificada por el entrenador, ninguno de mis entrenadores de esa época, ni tampoco como una curiosidad de mi parte. Y eso que yo siempre procuraba los retos desde pequeñito. Yo decía, que si el premio se le entrega al que más eventos gana por puntos, yo quería ganar hasta los estilos y eventos que yo no era bueno. ¿No? O sea, la mariposa no era bueno, pero decía, bueno, inscríbame, que yo voy a mejorar porque yo quiero y sumo los puntos, y yo quiero ganarme el trofeo al final. Por ponerte un ejemplo. Pero nunca pasó por la idea mía, ni por, no me atrajo nunca.
Y no fue una iniciativa tampoco de ningún entrenador a decir, mira, vamos a hacer los eventos largos. Todo deporte combina el entrenamiento con una alimentación más rigurosa. En el caso tuyo, que mantienes una buena contextura física, ¿cómo se acompañó la parte del entrenamiento y de las competencias? ¿Había un rigor establecido Claro que sí. alrededor de la alimentación? ¿Cómo era eso y cómo se ha mantenido en tu vida, aunque ya no eres un competidor activo? Así es. Bueno, mira, fíjate que la natación es uno de esos deportes que la exigencia es alta. Ujú, Y desde pequeño, ujú. tu entrenador en el club, se le dan charlas hasta a los padres para explicarle qué tiene que comer un atleta, qué tiene que poner en la merienda cuando va al colegio, qué cosas evitar y qué cosas tiene que tratar de consumir mucho. Y el deporte de la natación te enseña desde temprana edad esos elementos clave. Hay quizás deportes que pueden ser más benevolentes en el Más tema, permisivo en ese más sentido. permisivos, que Sí, dependen más de algún talento psicomotor, como quizá un pelotero pegarle una pelota, si está muy en forma, un poco fuera de forma, le sigue pegando a la pelota. claro. En la natación un tema de performance, sobre Sí, la sí, base sí, sí. de Es un tema de tiempo. ganar condición física y Ujú. poder llevarlo al rendimiento, producto de entrenar correctamente, descansar correctamente y alimentarte correctamente. Ahí nos detenemos. ¿Hay un entrenamiento dentro del agua y uno fuera del agua? Claro que sí, claro que sí. Ese elemento diferenciador, ¿cómo te preparas fuera del agua para luego entrar al agua y el componente alimenticio alrededor de una Claro. acción y de la otra? Mira, va a depender mucho del evento que tú tengas por delante. Okay. No era lo mismo Marcos cuando nadaba en piscina, Ujú. adolescencia, a Marcos ya el adulto, ¿no? Preparándose para un evento de De aguas abiertas. competencia de aguas abiertas, donde vamos a estar en el agua compitiendo 6, 8, 8 horas y media, 9 horas. Totalmente distinta la nutrición de un sprinter, Ujú. corredor de 100 metros, Sí. a un maratonista que corre 42 millas. Establéceme esa diferencia, por favor. El maratonista, como en mi caso, va a entrenar largas horas diarias en lo que le llaman la fase aeróbica, la zona aeróbica, donde tu pulso, ¿okay?, que es medido por zonas, Ujú. la cantidad de pulso por minuto, va a ser de media a baja intensidad. Eso va a procurar que tú ganes resistencia, que pues te sea posible lograr la distancia, que te sea posible mantener un paso por más de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas. ¿Ok? Amerita un entrenamiento donde tu cuerpo va a utilizar como nutriente elementos distintos al sprinter. El Okay. sprinter, explosivo, masa muscular, hipertrofia. El maratonista, muy delgado, ¿ok? Alto consumo de carbohidratos que se convierte en energía y de inmediato la vas quemando. Entonces, una dieta donde el 70% era de carbohidratos y donde cuando ya hablamos de ultramaratón, Ujú. yo te puedo decir que mi experiencia en cuando ya yo estaba en peso, teníamos semanas largas de entrenamiento, mientras yo estaba despierto, yo estaba comiendo. ¿Ok? Todo el tiempo. Muy distinto a si tú hablas con un sprinter, donde sus entrenamientos son de más corta duración, son explosivos, procuran masa muscular, tienen quizá Una carga proteica una más carga alta. proteica más Ajá. alta y Okay. tiene que tener cuidado de no excederse quizás en carbohidratos que le vayan a traer algún peso extra. Y si te vas a un atleta donde tiene un evento donde se controla su peso, el judo, va a competir los 70 kilos. Tú tienes que tener control de tu cuerpo, además del entrenamiento, ¿no? Ujú. El peso que tienes que hacer y las dietas para no aumentar de peso. Taekwondo, boxeo, judo, por ponerte un ejemplo. Yo sé que hay mucha gente que está viendo esta conversación y hay un componente del cual se habla mucho. Creo que con los años se le ha venido prestando mucho más atención y es al descanso y el sueño Así es. reparador. Para un atleta de alto rendimiento, el componente del descanso versus esas horas intensas de entrenamiento, ¿cómo se debe equilibrar? Hay un elemento que decía siempre mi entrenador. El cuerpo aprende en el descanso. El cuerpo gana condición en la recuperación. ¿Ok? Ahí es una pata de 3 mesas, como el trípode de la cámara que está ahí al Sí, sí, sí. frente, donde los 3 elementos son igual de importantes si quieres ganar condición. Y esos son, el entrenamiento en sí es tan importante como la dieta y tan importante como el descanso. No ganas condición si entrenas y no te recuperas.
el que cree que más siempre te trae beneficio está totalmente equivocado. Ese no pain, no gain de Rocky Balboa en aquellas películas fue mandado guardar en un baúl hace muchos años por la ciencia del deporte. Es los estímulos físicos que con el descanso y la nutrición apropiada para el evento que te toca, vas a ganar condición. Y ahí es donde viene la magia del entrenador y del médico y del asesor, donde empujes lo más posible sin cruzar la línea que te sea perjudicial. Pero siempre manejando esas balance, variables. Y claro esas tres variables. Y hoy día hasta se miden. ¿Ok? Se te mide el pulso cardíaco en descanso y si de repente vas a un entrenamiento y tu pulso en descanso está disparado, la sesión que teníamos hoy que era fuerte, la vamos a cambiar. Porque vamos a priorizar que te recuperes para que ganes condición. O sea, a palo todo el tiempo no es bueno, ¿no? Es esa mezcla y el diseño de las sesiones de entrenamiento de semanas la que te va a dar como resultado que el atleta esté en tope de condición. Yo quiero que compartas con los seguidores de esta conversación dos aspectos, quizás te lo voy a poner en extremos, en dos extremos, ¿no? Uno, el elemento o el evento más representativo de esas competencias que has tenido y que lo recuerdas y lo atesoras, y el elemento o el evento más desafortunado en el cual te viste involucrado. Mira, de atrás para adelante. Sí. El desafortunado fue lo que más aprendizaje nos trajo, ¿ok? Al punto de guardarlo en un lugar muy especial, porque fue la razón. Para recordarlo. Y fue razón para ir más allá, ¿no? Hablar de que nos fuimos al Canal de la Mancha, el nado más difícil del mundo, y a mí me tocó más 4 intentos. 4. Un nado que se hace cuando el atleta se retira. ¿Por qué? Porque es bien complejo, difícil. Se le habla el nado más difícil del mundo. ¿Por qué? De Inglaterra a Francia, la ¿Por qué? corriente. Chocan dos corrientes, Océano Atlántico con Mar del Norte. Las frías aguas. Solo hay una ventana de unas cuantas semanas en el verano, y ni siquiera el verano entero. Y es bien difícil e impredecible. Entonces, por lo general, en mi deporte, cuando tú estás con un atleta ya maduro y te dice, Marco, mira, si supieras que el año que viene voy a cruzar la Mancha, ya eso se entiende que se retira el año que viene. O sea, toda su carrera aprendiendo, ¿no? Y compitiendo para ir a la Mancha. En mi caso fue totalmente al revés, ¿ok? Ignorante, pagamos el precio del novicial, como dicen. A nosotros se nos metió en la cabeza que comenzando queríamos hacer lo más difícil. Y se hablaba de la Mancha, donde íbamos a una competencia, que la Mancha, que no me dijeron, pero vamos para allá. Y obviamente pagamos el precio. Estamos hablando de un intento no exitoso, un segundo intento no exitoso, un tercer intento no exitoso. Y el cuarto, entonces, venimos, lo conseguimos. Y fue un aprendizaje de vida. Cuando hablamos de no conseguirlo, ¿no resististe? Estamos hablando del clima que me sacó en dos ocasiones. La tercera me retiraron semi-inconsciente por el frío, por hipotermia. Y ya entonces volver un año siguiente, seguir insistiendo hasta conseguirlo. Fue un aprendizaje. Y luego me convertí entonces en que cuando íbamos a la competencia, y yo siendo joven, bastante joven, yo decía que ya tenía ese logro, entonces obviamente te daban como un estatus especial, porque los grandes campeones lo dejaban para el final. Y esa fue una parte de manejar frustraciones al más alto nivel. O sea, tú decir lo que estamos entrenando y de repente no se puede. No funciona, y eso estará ahí siempre. ¿Será que eso no funciona? Claro, siempre estará ahí presente como un aprendizaje de vida que nos brindó, ¿no? La perseverancia, la disciplina, la capacidad de soñar. Y entonces lo más representativo fue lograrlo. Yo diría que lo que vino después. No solamente conseguir lo que te trae grandes satisfacciones, sino que nos entrenó para ir más allá. Nos entrenó para después establecer un récord mundial en el Estrecho de Gibraltar, nos entrenó para competir, ganar 4 años consecutivos, uno de los eventos más prestigiosos de Europa en Grecia, ganar en Hong Kong, ganar en Australia, ganar en Estados Unidos, ganar competencias, realizar travesías. Y si tú me dices, Marco, ¿y cuál te traía mayor satisfacción? Obviamente, tú subes un podio y tú dices, no es que estamos haciendo una travesía en solitario, es que le ganamos a los demás. El trabajo fue comparado, ¿no? Pero nunca olvidaré
dos eventos. Ujú. Cuando nos propusimos hacer el nado de Boca Chica al Malecón, Sí. ¿ok? Por el hecho de que habíamos realizado muchos nados fuera del país. Sí. Y fue como que, mira, vamos a dedicar un nado donde nos puedan ver físicamente. Y Bueno, no salir den de Boca seguimiento. Chica, bordear la costa y no nada más la posibilidad de cruzar Caucedo y llegar a la capital, que hubiera sido una línea recta, pero muy alejado de la costa. Era meternos a la caleta y bordear todas las Américas y llegar entonces hasta la playa, ¿no? Frente a Malecón Center, Sí, donde claro. estaba tu papá, Sí, recibieron claro que sí, allí. claro que sí. Claro. Y para mí fue de gran satisfacción porque tú dices, bueno, me imagino que cuando lleguemos al final habrá algunas personas esperándote, pero fue como una reafirmación de que lo que estábamos haciendo se estaba percibiendo como algo muy bonito e inspirador, porque toda la carretera estaba llena de gente. Y testimonios después de personas que decían, mira, en la carretera había una guagua pública, un carro de lujo, jipeta, carro pobre, motores, que cuando veían que tú ibas cruzando se paraban a darte un aplauso. Yo creo que eso no tiene precio. Para que la gente tenga el contexto completo, para lograr eso, ¿qué supuso previamente? Yo sé que ese domingo se coronó y la gente disfrutó mucho, pero para lograr esa coronación y ese reconocimiento al pueblo dominicano, ese esfuerzo que hiciste, ¿eso supuso qué en términos Yo, de preparación? yo pienso que había como una combinación. Lo que era la preparación física, obviamente, la planificación con mis entrenadores, era dónde podemos colocar un nado que iba a sobrepasar las 10 horas. Fueron 10 horas 36 minutos. Elegir el escenario Ujú. y mucha preparación previa que teníamos ya de años de competencias, ¿no? Ujú. Y para esa, obviamente, técnicamente, poner los kilómetros en la semana, hacer los tramos separados para conocer qué espacio teníamos duda dentro de esa trayectoria. No es que tú vas a hacer ni la mitad jamás, pero sí, bueno, mira, vamos a dar la vuelta a Caucedo, no sabemos cómo eso por ahí, vamos a ver el oleaje que puede haber, y vas entrenándote para ese tramo. Pero también yo pienso que para que generara el impacto tenía que haber una historia, ¿no? Tenía que haber, la gente tenía que percibir que uno no iba a ser por millones de pesos, jamás, no se trataba de nada similar, y que era un sacrificio que podía inspirar. Sí. Y yo pienso que el mensaje que veníamos trayendo poco a poco era que si una persona que creció con asma, ¿no? Pudo hacer un récord mundial y pudo venir a su país a hacer un nado como ese, puede ser inspiración para que cualquier persona se propusiera lo que quisiera. Claro. Y yo pienso que esa fue como la confirmación de que el mensaje estaba llegando. Y obviamente, si tú me dices, Marco, pero en una planificación técnica de entrenamiento, ese fue un nado preparativo, ¿no? Fue una preparación, aunque fue un evento solo, Ujú. estaba dentro del calendario como un entrenamiento para luego ir a hacer las 2 vueltas a Manhattan. Okay. ¿Ok? Porque todo siempre lleva una planificación para, ¿no? Ok, ¿cuál es la razón de esto? ¿Qué necesitamos? Y íbamos detrás de un nado que iba a pasar las 20 horas, así que nos tocaba hacer un entrenamiento de 9 horas o más, y es donde decimos, mira, vamos a hacer una travesía en el malecón. Y vamos a salir de Boca Chica, vamos a dar la vuelta a Caucero, vamos a pegar la caleta y vamos nadando hasta pasar el Osama y llegar al malecón. Esa fue la preparación para un evento para mí hermosísimo, que fue justo las 2 vueltas a Manhattan, que mi nado más largo, 22 horas 14 minutos, donde yo esperaba, bueno, salimos a las 7 y llegamos al otro día a las 4 de la tarde. Y yo empezaba a nadar en plena oscuridad y solitario toda la noche. Y recuerdo que mi entrenador me paraba y me decía, saluda hacia el cielo. Y decía, saluda hacia el cielo. Y era que los puentes Estaba de la lleno de ciudad de gente. Nueva York habían dominicanos con banderas y voceando y con corneta. Y entonces él me indicaba para yo hacerle un gesto, ¿no? de que estábamos presentes. Y ese fue un nado que jamás olvidaremos, de entre las cosas bonitas que te pasan dentro de este deporte. Marco, yo quiero que agotemos ahora un espacio para hablar del servicio público. Tú agotaste también una época importante luego de estos éxitos profesionales en el ámbito privado, por llamarlo de algún modo, Así y es. fuiste entonces al Ministerio de Deportes Así y en es. calidad de viceministro eh,
contribuiste también al desarrollo del deporte en la República Dominicana. ¿Cómo me resumes brevemente esa experiencia? Fue una experiencia enriquecedora, altamente enriquecedora. Algo que me imagino que tú estás Sí, claro que experimentando en la sí. actualidad. Absoluto, absoluto. Y te hacía fuera de cámara una anécdota que me gusta hacer siempre, que era cuando en un almuerzo donde nos reuníamos en Diario Libre cuando estaba en la Lincoln, con su director, don Adriano Miguel En Tejada, paz en paz descanse. descanse, porque estábamos como jurado de Hombre y Mujer del Año en el premio que él protagonizaba, que él Sí, dirigía, claro. de premiar a figuras masculinas y femeninas de la sociedad dominicana. Como fuimos el primer premio, esos primeros premios nos invitaba a ser jueces, jurados. Okay. Y yo llego un día, un poco turbado, en el almuerzo ahí en su despacho, y él se reía constantemente. Y me miraba, y yo, bien, bien, don Adrián, bien. Y me decía, dime, ¿cómo te está yendo? Y ahí yo decía, bueno. Y él me dijo una frase que yo siempre trato de repetir. Él me decía, yo pienso que todo ciudadano por obligación debería de hacer un año en el servicio público, porque te cambia la manera de ver las cosas. Es muy fácil a veces tú sentarte y decir, ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué no se hace aquello? Claro. Cuando tú entras al servicio público, tú encuentras una gran cantidad de personas que quieren hacer lo correcto, que quieren servir. E inclusive puedes venir del sector privado, asumir inclusive un salario que es menos de una cuarta parte de tu valor en el mercado. Claro que sí. Eso ya demuestra que tú tienes el deseo de servir. Que es lo más importante. Y problemas que tú conoces con recursos limitados. Entonces, ahí viene el tema donde uno aprende más allá de lo que la gente puede ver desde fuera. Y de allí la idea de ojalá todo el mundo pudiera servir al país por lo menos un año. Porque para mí fue realmente, y para mi familia, fue un sacrificio muy bonito. Bueno. Yo pienso que lo que yo no aprendí en la universidad, en mi carrera y 2 maestrías, yo lo aprendí en el Estado. Y me permitió, obviamente, tener una visión distinta también. Tener una visión distinta, llevar a cabo proyectos, en el caso mío para el deporte escolar universitario, y luego insertarme en foros internacionales a lo que me dediqué en los últimos años y sigo involucrado, que es con el tema de las políticas públicas internacionales para la lucha contra dopaje en el deporte. Ahí va, Marcos. Un vicio que tienen los deportes, lastimosamente, es el componente en la dinámica del dopaje. Uno escucha de manera sistemática que en distintos deportes hay una supervisión rigurosa, pero no dejan de producirse casos que terminan enlodando carreras, manchando trayectorias. Y yo sé que hay un componente, imagino yo, que es la base de todo, la ansiedad que puede tener un atleta en un momento determinado por lograr un determinado desempeño. Recurren a sustancias que no están permitidas por las entidades que rigen esos deportes y consecuentemente vienen situaciones muy calamitosas. ¿Te has adentrado en ese mundo? ¿Cómo adviertes el desarrollo del deporte alejado del dopaje, las acciones que en el mercado internacional se vienen haciendo a escala global prácticamente para combatir el dopaje? Ese mundo que has estado, en el cual has estado involucrado en estos años, ¿cómo lo miras? ¿Cómo está? Tú lo acabas de definir muy bien, Roberto Ángel. Tú acabas de definir lo que puede llevar a un deportista a, como tú bien lo definiste, sustancias que no están permitidas. Claro. ¿No? Lejos de que te pueda hacer daño o no, eso lo podemos poner a un lado, puesto que existen ya profesionales de la salud que pueden hacer con sustancias prohibidas, proveerte sin poner en riesgo tu salud. Eso es posible. Así que pensar exclusivamente en que pueda ser un problema de salud o no, lo paramos a un ladito y lo vamos a retomar en un momentito. Pero el tema de que no está permitido, entonces es trampa. Claro. Entonces es como que esté prohibida una competencia de ciclismo, una bicicleta con un motorcito. Entonces está prohibido que si vas a competir y aceptaste competir, el listado de estas sustancias controladas o prohibidas y los métodos prohibidos no pueden estar en tu cuerpo si vas a competir. ¿Qué lleva? Lo que denominamos el éxito a cualquier consecuencia, ¿no? El lograr cuando quizás no te has preparado correctamente o en muchos casos cuando ya el atleta está
terminando, ¿no?, su carrera deportiva, donde evidentemente, biológicamente ya pasas a rendir cada vez menos y quiere extender su carrera deportiva, o premios en metálico que ofrecen muchos deportes alrededor del mundo, pueden llevar a la tentación del dopaje. ¿Cómo se genera ese control? No solamente la creación de conciencia, por más que se explica, Sí. uno que no está involucrado directamente en el deporte, que no es un deportista de alto rendimiento, ve desde afuera lo pernicioso que es el tema Así del es. dopaje, pero ¿cómo se crea conciencia internamente desde los deportes, desde Sí. las estructuras que operan y rigen el deporte Claro. mundial? El órgano regulador a Ujú. nivel mundial es la Agencia Mundial Antidopaje. Ok. Por sus siglas en español, AMA, y en inglés, la WADA. Ujú. Yo tuve la oportunidad de estar 6 años en el comité ejecutivo, ocupando el asiento destinado para un representante de los gobiernos del continente americano. Muy bien. Orgullosamente fui elegido por los ministros de deporte del continente americano para ocupar ese asiento por 6 años. Y ese órgano regulador procura el cumplimiento del Código Mundial Antidopaje. ¿Y quiénes son signatarios del código que están sujetos a ese documento? ¿Cuántos países están? No, casi signatarios del código, los 191 países registrados o más, porque los olímpicos registran más países que los que existen reconocidos por Naciones Unidas. Y signatarios del código son los atletas, las federaciones internacionales, federaciones nacionales, los comités olímpicos nacionales, organizadores de grandes eventos como Juegos Olímpicos, Panamericanos, O sea, que Centroamericanos. hay un consenso universal alrededor del Exactamente, tema. es uno de los elementos, acabo de mencionar uno de los elementos más críticos, que es que por primera vez hay un documento que estandariza el mundo entero, que no existe ninguna otra fase de la vida. Ahí está. Ahí está un documento y con eso, con sus retos y vicisitudes, de que existe un estándar mundial de un tema. ¿Se ha controlado mucho Entonces, en comparación con otros tiempos, Marcos? 100%. La tecnología obviamente ha ayudado a ir detrás de los controles, no obstante, la ciencia también a veces tiene unos pasos adelantados. ¿Cómo funciona el sistema? La Agencia Mundial Antidopaje es el órgano fiscalizador. ¿De qué? De las agencias nacionales antidopaje. ¿Ok? Esos signatarios, todos los deportistas de nuestro país federado, tienen que cumplir con una serie de requisitos que lleva a cabo lo que sería la policía local, que es la Agencia Nacional de la República Dominicana, que es supervisada por la Agencia Mundial. ¿Ok? Y por ponerte un ejemplo, están las sustancias prohibidas, las que no pueden aparecer nunca en tu cuerpo. Están las sustancias controladas, existen en tu cuerpo, pero no pueden pasar un renglón, un margen. Y están los métodos prohibidos. ¿Qué es un método prohibido? Decía, mira, antes se usaba un medicamento para aumentar los glóbulos rojos de tu cuerpo, aumentar la sangre, porque te daba más capacidad de recuperación. Y de repente dice, mira, ten cuidado que ahora con un examen de orina se detecta si usaste el medicamento que está prohibido. Entonces, ¿cómo vamos a burlar el sistema? Bueno, sácate sangre, la almacenas, tu cuerpo la regenera en un mes y medio y luego vuelve y te la pone y te está poniendo ¿qué? No te está poniendo una sustancia, te está poniendo tu propia sangre. Entonces es un método prohibido. ¿Ok? Entonces el código advierte sobre métodos, sustancias controladas, sustancias prohibidas. ¿Qué debe de llevarse a cabo? Mucha educación, porque cada septiembre se aprueba, como aprobamos el mes pasado, la nuevo listado de sustancias prohibidas y métodos que va a ser puesto en vigencia el 1 de enero de cada año. Los científicos se reúnen, las farmacéuticas ayudan a decir, mira, creé un medicamento para tal enfermedad, pero puede aumentar el rendimiento en tal disciplina deportiva, y entonces ese cruce de información procura entonces añadir a ese listado que se anuncia en septiembre y se pone en vigencia el 1 de enero. En procura de que el atleta esté informado, porque lo más desastroso, que es uno de los retos de nuestros países latinoamericanos, es que muchos casos de dopaje son por ignorancia. Te tomaste un antigripal o fuiste a un médico X, que no es un médico deportivo, que no es un médico avalado por la Agencia Nacional Antidopaje, es un médico en desconocimiento, no es un médico del cuerpo técnico de tu federación, y el médico para sanarte te da un medicamento, tú no te lo has tomado para aumentar el rendimiento ni para engañar a nadie, viene una prueba de dopaje y das positivo. Eso es desastroso, porque vas a pagar la sanción. Y lo desastroso es que el atleta no lo tomó para hacer trampa, ¿no? Entonces,
es uno de los retos que tienen nuestros países latinoamericanos, ¿no? La falta de información y la necesidad de presupuesto para que esa agencia pueda educar a sus deportistas. Y uno de los grandes retos que tenemos, a diferencia de cómo se maneja este mundillo, en un país desarrollado, donde hay atletas que ganan millones de dólares, probablemente tienen acceso a médicos que le puedan buscar la manera de burlar el sistema. El approach en esa parte del mundo es muy distinto al abordaje en nuestros países. En nuestros países te puedes encontrar un atleta que simplemente en la cabina de masaje de su federación puede llegar un entrenador a decirle, o un coach, o un trainer, un masajista, un técnico, le pueda decir, ven, ponte esto, que con esto tú ganas mañana, ¿no? Ignorando que se va a meter en problema o no. Entonces, no solamente va a suministrar una sustancia, sino que pudiera abusar de esa sustancia y terminar en un problema fatal, un problema crítico para su salud. Así que el abordaje en Dominicana lleva mucho de la parte de carencias en la educación y por tema presupuestario y obviamente el tema de que se puede convertir en un problema de salud. Marcos, la inteligencia artificial se expresa de manera transversal en la humanidad. Vamos viendo cómo todos los procesos de la vida han sido alterados, hay una disponibilidad ilimitada de información y consecuentemente hay una nueva configuración mundial. El deporte no escapa a esa realidad. Así es. ¿Cómo han estado aplicando la inteligencia artificial, todos estos elementos tecnológicos alrededor de la información y del cumplimiento del rigor del deporte en estos tiempos? Roberto, cuando tú hablas de la inteligencia artificial, toda nueva elemento tecnológico o de aprovechamiento evidentemente se abre lamentablemente para el bien y para el mal. Claro que sí. Y cuando tú hablas que el deporte es una industria, dicen, multitrillonaria, estamos hablando de que no escapa, no, de que es un sector de interés de el cibercrimen, de la trampa, de la corrupción, de todo el elemento. Y el dopaje está dentro de lo que le llaman a nivel de órganos multilaterales, lo que es salvaguardar la integridad en el deporte. Cuando tú hablas de deporte, tú hablas de muchas cosas positivas. El trabajo en equipo, la solidaridad, la disciplina, cuerpo-mente sano. Y tú te imaginas muchas cosas positivas cuando tú hablas de deporte. Pero decíamos para el 2000, se hablaba de cómo el deporte incidía en los objetivos de desarrollo del milenio en aquel momento, para el 2015. Sí. Se definía también que el deporte, como cualquier expresión social, si en la sociedad se hace trampa, en el deporte puede haber trampa. Claro. Si en la sociedad hay violencia, puede haber violencia. Si en la sociedad hay corrupción, puede haber corrupción. Claro. Y tú te trasladas eso a los partidos políticos, que quieren decir que todos los políticos son corruptos, y digo, una expresión de la sociedad. Claro. Si en la sociedad hay lo bueno y lo malo, no te creas que una expresión social se va a expresar en cualquier área. El deporte no es una excepción, pero sí se hacen esfuerzos, respondiendo a tu pregunta inicial, de cuáles identificar las amenazas. Y en estos foros multinacionales que se manejan a través de una de las agencias de Naciones Unidas, de la UNESCO, que es la que maneja el tema deportivo, sí. ¿Cuáles son las amenazas? La violencia, la corrupción, la discriminación, el dopaje identificado como algo global, los juegos arreglados y las apuestas, que son más de algunos sectores del mundo. Y obviamente hoy día, y de hecho hay un foro muy importante en comisiones del Comité Olímpico Internacional el mes que viene, la inteligencia artificial. Muy bien. Marcos, antes de cerrar esta conversación, que ha sido muy interesante y muy abarcadora, yo quiero cerrarla con una reflexión tuya a todos esos jóvenes que tenemos diseminados en el país, que tienen la intención de abrazarse a una disciplina deportiva, sea la natación, sea el béisbol, claro, sea el fútbol, sea el baloncesto, cualquier manifestación deportiva, cualquier disciplina. ¿Cómo asumirla desde tu experiencia? ¿Qué elementos deben jugar ahí? ¿Cómo debe ser la integración familiar? Esos aspectos para que el joven que nos está viendo
entienda el nivel de sacrificio Sí. y que las cosas no tienen un resultado porque sí. Ese resultado es fruto de un proceso evolutivo, un desarrollo en ese tipo de cualquier manifestación deportiva, pero ¿qué reflexión podrías dejarle a una cantidad importante, impresionante de jóvenes que vemos diseminados en la República Dominicana con la intención de entrar al deporte? Claro que sí. Primero, yo siempre digo que todo inicia con que tengan un gran sueño, lo mantenga vivo, a pesar de todo lo negativo que puedan ver todos los días, todo lo que se le puedan acercar, decirle deja eso, que tú, que lo que va a estar tirando en el agua, haciendo qué. Tengan su sueño, aliméntenlo, ¿no? Y obviamente, mientras más grande el sueño, hay un precio más grande que pagar. Absolutamente. ¿Ok? Y el deporte tiene una particularidad que nadie debe de olvidar nunca, que es una profesión hermosísima, llena de grandes satisfacciones. El atleta de joven conoce el mundo entero y lo conoce a nivel de, ¿no?, de hacer amigos, Sí. de diferentes De relacionarse. culturas, de relaciones y de conocer países realmente. Pero tiene una particularidad, que es que a diferencia de otras profesiones, esta tiene fecha de caducidad muy temprana, que estamos obligados Es muy a limitado. retirarnos eso. Sí. cuando nos quede una vida por delante. Entonces hay que abrazar el deporte con un libro en el medio. Entre los brazos y nosotros y el abrazar el deporte debe haber un libro, Sí. debe haber un aula, porque tienes que prepararte justo para cuando llegue ese momento de retirarte y te quede una vida por delante, tenga la dichosa posibilidad de poderte insertar exitosamente en el mercado laboral donde quieres que estés. Inclusive si se tratara de retirarte de tu deporte y hacerte entrenador, serás mejor entrenador si te preparaste académicamente, más allá de que fuiste exitoso en tu deporte. Si quieres ser un técnico, un dirigente, si quieres abrir una tienda, si quieres dedicarte a la industria de cualquiera que fue tu deporte, La base de la será educación. 100%. Y hoy día el deporte va muy vinculado a una parte comercial. Absolutamente. Tú quieres sacar provecho comercial a tu carrera profesional como atleta y eso va de la mano con que tengas la posibilidad de expresarte correctamente, de hablar idiomas, de extender la posibilidad de alcance de a cuándo tú puedes llegar. No solamente ganar una medalla o ganar un trofeo, romper un récord, sino poder ser figura para una marca. Y eso va con valores que se procuran más allá de tú ser el más rápido, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes sacar más provecho de tu carrera deportiva? Hoy día el deporte va estrechamente vinculado a una parte comercial y una parte científica. Si a ti empiezan a hablarte de un ángulo para meter el brazo, para lanzar la bola, si tú no pasaste por un aula va a ser muy difícil sacar provecho y maximizar tu deporte. Gracias, Marcos. Ha sido una conversación muy provechosa. Te agradezco infinitamente este tiempo. Una concepción muy clara sobre el deporte, pero fundamentalmente sobre la vida. Y yo creo que ese es un elemento que se queda plasmada en esta conversación. Te reitero los afectos, el cariño de muchos años y te auguro el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que tienes, no solamente en el mundo del deporte, sino también como empresario. Así es, muchísimas gracias, Robertico. No. Saludo a tu papá Claro con mucho sí, cariño claro y que éxito sí. aquí también ¿Cómo no? en el servicio público. Muchas gracias. Marcos ha estado con nosotros en Conversaciones.